Por primera vez en mucho tiempo están apareciendo signos de un verdadero renacimiento en la Iglesia. No es un sueño. Las estadísticas lo muestran. Y está siendo impulsado especialmente por los jóvenes. En este video vamos a ver esos indicadores de un cambio de tendencia que ocurre en silencio, especialmente en Occidente, parcialmente fuera de los esquemas oficiales y desafía los errores de las décadas pasadas. Son signos de un despertar que no busca multitudes, sino recuperar la vida interior y la santidad. ¿Qué está impulsando este regreso a lo sagrado en pleno siglo XXI? Y quedas hasta el final, porque verás cuáles son los motores de esta tendencia. La estadística religiosa en los países occidentales está registrando anomalías que rompen con la narrativa de la secularización inevitable. En Francia, los bautismos de adultos en la Pascua alcanzaron los 18.000 fieles, que triplica las cifras registradas en el año 2020. Reino Unido, Suecia y mismo Alemania y Estados Unidos registran estos tipos de despertar. Un ejemplo masivo es la peregrinación de Chartres en 2025, que congregó a 19.000 participantes con una media edad de solo 20 años. Porque el despertar es mayoritariamente joven y masculino, lo que rompe la tendencia de las últimas décadas. El despertar también se refleja en universidades como Harvard y Arizona State, donde los centros católicos han duplicado su membresía, convirtiéndose en los grupos estudiantiles más dinámicos del país. Este renacimiento incipiente y silencioso se manifiesta en el auge de las confesiones, la adoración eucarística, el llenado de seminarios tradicionales, el interés en la doctrina sólida, los retiros en comunidades conservadoras, tasas sorprendentemente altas de concurrencia a misa de los nuevos conversos. Este despertar actual se manifiesta en un cambio radical en la prioridad del fiel. Se ha pasado de una fe enfocada en la gestión social a una búsqueda de la vida interior y la santidad personal. El nuevo católico entiende que sin una vida de oración profunda, cualquier activismo externo es irrelevante para la salvación. Este retorno incluye recuperar la conciencia de la existencia real del demonio y la necesidad de combate espiritual. Se observa un interés creciente en la figura del exorcista y en las herramientas de protección espiritual que la Iglesia siempre ha poseído. La búsqueda de la doctrina tradicional actúa como un refugio frente al relativismo, impulsando a los fieles a estudiar el magisterio y obtener respuestas y criterios claros que les permitan distinguir la verdad del error. Y se considera deber de los católicos comunes corregir con caridad y firmeza cuando escuchan errores doctrinales o herejías desde el púlpito. Este retorno a las raíces está llenando también los seminarios de corte tradicional que hoy no sufren las crisis de vocaciones del resto de la Iglesia. El otro signo importante del despertar es el regreso a prácticas que la burocracia eclesial consideraba de hecho en extinción. La confesión frecuente ha vuelto a ser la columna vertebral para los sectores jóvenes, que buscan una vida de gracia real y objetiva. Y en las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos se registra un auge en las horas de adoración eucarística silenciosa durante la semana. Iniciativas como el National Eucharistic Revival en Norteamérica han movilizado a millones de personas centrando la fe nuevamente en la Eucaristía. Se observa un interés creciente en los retiros espirituales de silencio y en la formación de comunidades contemplativas. Este retorno a lo sagrado muestra que el despertar tiene un componente místico que busca el contacto directo con lo trascendente. No es una búsqueda de sentirse bien,
sino de la eficacia real de la gracia. Y estos signos de renacimiento silencioso están ocurriendo especialmente en entornos universitarios, donde el interés por lo sagrado se ha duplicado, y derivando en la creación de familias numerosas y comunidades de apoyo mutuo. Y un componente central de estos signos es la defensa pública de la ley natural en la esfera civil. Los nuevos católicos han vuelto a poner en el centro la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y a diferencia de las décadas anteriores, ya no se busca el consenso. Se asume la identidad natural y se defiende con franqueza la visión antropológica cristiana de la sexualidad. Existe una exigencia de coherencia entre la fe profesada y la postura ante temas como la familia tradicional y la libertad religiosa. Se observa un rechazo frontal al relativismo moral y una búsqueda de guías espirituales que hablen con claridad sobre el bien y el mal. Y esta coherencia implica aceptar el costo social de ser un signo de contradicción, donde el joven prefiere el ostracismo antes que ceder en la defensa de la verdad. Esta postura sin complejos está atrayendo a jóvenes que buscan un propósito sólido frente a la confusión de la cultura actual. Todo esto es un vuelco muy importante. El padre John Perricone relató su experiencia personal de la caída luego del Concilio Vaticano II. La entrevista está en la descripción de este video. Identificó el año 1968 como el inicio de un derretimiento donde la estructura dejó de transmitir la fe para enfocarse en la sociología. Fue un período donde la fe fue sustituida por el activismo social, provocando una crisis tan profunda que el padre Perricone la ilustra con una confidencia personal de la Madre Teresa de Calcuta. En un desayuno, ella le confesó que a pesar de vivir en la miseria de Calcuta, el vacío de fe y la pérdida de lo sagrado dentro de la propia iglesia era el peor mal que había visto en su vida. En las facultades de teología de esa época se empezó a enseñar abiertamente que los dogmas fundamentales eran simples metáforas superadas. Se negaba o se ponía en duda que Jesucristo era Dios y se rechazaba la virginidad perpetua de María. Y la instrucción de los futuros sacerdotes pasó de la búsqueda de la santidad personal a la gestión de problemas políticos y de clase. En el testimonio, el padre Perricone revela una gestión institucional de corte soviético en la formación sacerdotal de los años 70. Se utilizaba la presión psicológica y los informes psiquiátricos para eliminar a candidatos considerados demasiado ortodoxos o tradicionales. Se utilizaba la psicología freudiana para tratar la piedad como un trastorno. Cualquier signo de piedad, como rezar el rosario en la capilla del seminario, era calificado por los formadores como una patología mental. La persecución fue tan extrema que apenas 48 horas antes de su ordenación, el rector intentó impedir que fuera sacerdote, acusándolo de ser inflexible y de estar demasiado apegado a la doctrina tradicional de la Iglesia. Se intentaba quebrar la voluntad de los seminaristas para asegurar que solo quedaran aquellos alineados con la nueva ideología. Y si el seminarista fiel lograba sobrevivir y se ordenaba, a menudo era enviado a las parroquias más remotas o era castigado administrativamente, dejando a la mayoría de los fieles a merced de los sacerdotes ideologizados. Este sistema de vigilancia y castigo administrativo explica por qué la transmisión de la fe se detuvo de forma tan abrupta en muchas diócesis. Hoy los sacerdotes formados en esos seminarios llegaron a obispos y cardenales. Pero el modelo de la Iglesia que nació en los años 70 está entrando en una fase de obsolescencia por falta de relevo.
El padre Perricone compara este sistema con la caída de la Unión Soviética, que parecía monolítica, pero estaba podrida por dentro. El experimento de diluir la doctrina para atraer a las masas ha resultado en una pérdida neta de fieles durante los últimos 70 años, en esterilidad. Las instituciones que abrazaron la secularización interna presentan las tasas más altas de envejecimiento y falta de vocaciones. Y aquellos que promovieron la ruptura doctrinal no han logrado generar descendencia espiritual y sus parroquias se apagan. Mientras los signos del despertar ocurren fuera de estos esquemas modernistas y en los márgenes de la estructura oficial. Un motor que impulsa estos signos de renacimiento es el cambio de mentalidad en los seminaristas de la nueva generación. Los nuevos candidatos entran con una misión clara de salvación de las almas y combate espiritual. Las estadísticas muestran que son más conservadores que los formados en la era posconcilio. Muchos de estos seminaristas han buscado su formación en la tradición de forma independiente, a través de libros y redes, porque sus propios seminarios a veces seguían anclados en el vacío doctrinal. Y aunque no celebren la misa tradicional, viven su ministerio con una santidad que resulta un imán. En estos nuevos clérigos se observa una vuelta al uso del traje eclesiástico, como un signo de identidad sin complejos. Y están priorizando el confesionario y la dirección espiritual sobre la gestión administrativa y social. Y el segundo motor es un laicado que utiliza la tecnología para saltarse los filtros ideológicos de la fe de las décadas pasadas. La jerarquía modernista ha perdido el control del relato. Antes, si un obispo o un párroco decía algo erróneo, el fiel no tenía cómo contrastarlo. Pero hoy los fieles acceden directamente al magisterio y a la tradición a través de Internet, eliminando la dependencia de la formación local deficiente. Creadores de contenido y comunidades en redes sociales están logrando que la apologética y la vida de oración sean accesibles para la generación Z. Y también los padres de familia han asumido la gestión de la fe de sus hijos, fuera de las estructuras oficiales que fallaron durante años. Este modelo rompe con el clericalismo pasivo del siglo XX, donde el laico solo era un espectador que esperaba órdenes del párroco. Bueno, hasta aquí los signos incipientes del regreso de un catolicismo vibrante. Y debemos rezar para que esta tendencia se consolide. ¿Y tú, en tu parroquia y en tu país, ves estos signos de lo que hemos hablado? Dilo en los comentarios. Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal, así no te pierdas nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Los links de estos y de nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te permita ver la consolidación de esta tendencia.